Que Dios les bendiga. Hoy quería hablar sobre el rey Josías. Eh, Muchos han hablado sobre el rey Josías. Era el hijo de Amón. Lo sorprendente que podemos ver que él tenía 8 años cuando asumió su reinado, haciendo una pequeña referencia de los reyes de Israel. Cuando Saúl elige a Saúl, eh, bueno, no resultó como se esperaba. Dios les había avisado que Saúl iba a ser conforme al mundo y no iba a ser conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, el pueblo de Israel optó o sugirió que pongan a Saúl, o sea, que ponga un rey como las demás naciones, así dice la palabra. Saúl no hizo las cosas bien delante de Dios, estuvo 40 años al frente de Israel. Era un único reino en ese momento y terminó un desastre. O sea, él se terminó suicidando, bueno, sus hijos muertos, fue terrible. A los, creo que 15 años de reinado de Saúl, viendo todo este desastre que estaba ocurriendo, Dios, a través de Samuel, elige o unge al rey David. El rey David hizo las cosas conforme al corazón de Dios. No tenía nada que ver, era totalmente opuesto a Saúl. David vendría a ser una prefigura de Cristo, a pesar de todos los pecados que cometió, pero bueno, tenía la capacidad a través del Espíritu Santo de arrepentirse y bueno, y Dios lo perdonaba. Pero trataba de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, Luego David tuvo muchos hijos y de Betsabé, que fue una relación muy rara, porque se la robó a un tal Urías. A este hombre lo manda al frente de batalla para que muera y él quedarse con su esposa, la única esposa que tenía. David tenía otras mujeres, y sin embargo le robó esta mujer a Urías. De esa relación tan extraña, bueno, de un robo, un asesinato, terminó naciendo Salomón. Salomón fue una gran bendición, aunque Dios le había advertido que no se junte eh, con tantas mujeres, ni que siga a los ídolos, y bueno, terminó haciendo justamente eso. Tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, un total de 1000 mujeres, y se inclinó hacia los ídolos de esas mujeres, como era de esperar. Puso su corazón en las riquezas y bueno, en las cosas del mundo. Así que bueno, hay un 50% y un 50% que dicen que bueno, Salomón fue salvo o hizo las cosas bien delante de Dios, pero ahí en Primera de Reyes 11:6 dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A partir de Salomón, que un día, bueno, hablaremos sobre eso, tomó consejo de jóvenes en lugar de tomar consejo de sabios o de ancianos. eh, y bueno, oprimió al pueblo con más impuestos, el pueblo reaccionó, hubo todo un movimiento contrario a, a Salomón, bueno, hasta que él muere. A partir de ahí el reino queda dividido a través de Roboam, que era hijo de Salomón. Es el único hijo nombrado de todos los que tuvo. Se calcula que tuvo aproximadamente unos 3000 hijos. Y Jeroboam, que era un joven militar, un joven de la guardia de él, que toma la parte del reino del norte, se divide en dos Israel, y queda Roboam en la parte sur, en la parte de Judá, eh, con su centro en Jerusalén y la parte norte con su centro en Samaria.
Pasa el tiempo, la parte del norte tiene 19 reyes, de los cuales ninguno hizo las cosas bien delante de Dios. Es terrible todo esto. Y termina cayendo bajo las manos de Asiria. El rey Nabucodonosor los ataca, en el 722 a.C. caen y son destruidos. eh, y luego pasan unos cuantos años más, 136 años creo que fueron, y en el 586, 587 a.C., ya en el 605, cae el reino de Judá ante las manos de Nabucodonosor y los llevan todos a Babilonia. Entre ellos, bueno, ustedes conocen la historia de Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos que son llevados deportados a ese lugar. Y Jerusalén resistió un tiempo más y en el 586, 587 a.C. cae Jerusalén. Los dos reinados fueron destruidos, no quedó nada, un desastre, muchos muertos, y todos fueron deportados en la famosa diáspora, que significa dispersión. Eh, Toda esta gente termina en un país extraño que estaba a 14, 15 días de camino, del otro lado de Israel, hacia la media luna fértil, hacia el lado de Babilonia. Y bueno, en el medio, para llegar a todo esto, en la parte del sur, hubo 20 reyes y una reina, que fue Atalía, bueno, que usurpó el trono. Y de esos 20 reyes, solamente 8 hicieron las cosas bien delante de Jehová, las cosas bien delante de Dios. Uno fue Josías, que era hijo de Amón. Después a él lo siguieron Joacim, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías es el último que reinó en la parte sur de Israel, en el reino de Judá. Bueno, la muerte fue terrible, todo lo que pasó con su familia también. Todo esto lo había ya predicho Jeremías y lo había dicho Isaías. Se lo habían dicho por un montón de lugares. Israel nunca quiso hacer caso, así todo siguió adelante y bueno, los reyes también hicieron montones de cosas que no debían hacer, como por ejemplo levantar lugares altos como de Baal, de Acera, de Astarte, adorar al dios Sol, bueno, la cantidad de cosas que hicieron innumerables, porque bueno, no era solo idolatrar a un dios pagano, sino que atrás de eso venían fiestas paganas, orgías y, bueno, y otras cosas que se hacían en la época, ¿no? Entonces, fue todo un desastre. La verdad que de los dos lados fue un desastre, todo permitido por Dios. Esto lo podemos llevar también a nuestra vida, a entender que Israel podemos ser cada uno de nosotros, o lo que pasa hoy en día. Dios avisa que Cristo va a volver, que Cristo va a venir, va a hacer su segunda venida, que va a venir a buscar su iglesia, y la gente vive como le parece, como cree, como piensa, y no le interesa. En esa época pasaba exactamente lo mismo. Los profetas le avisaban, Samuel se lo había avisado ya, que también fue un profeta, juez de Israel. Se lo había avisado a Isaías, Jeremías, bueno, Jeremías vio cumplida su profecía, ¿no? Cuando cae Sedequías. Se lo habían dicho por todos lados y no hicieron caso. Hoy en día va a pasar lo mismo. O sea, Dios viene con su juicio. Vamos a verlo acá en Josías, que habla del juicio también. Eh, Va a establecer su juicio. Gracias a Dios la iglesia de esto no lo va a vivir porque va a ser arrebatada, o es lo que todos pensamos, ¿no? Antes de este juicio venidero sobre la tierra. Y a Israel le pasó lo mismo. Iba a venir el juicio y les estaba diciendo que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Bueno, no hubo caso. Cuando Josías asume el trono después de Amón,
eh, él tenía 8 años, era un nene, y sin embargo tenía el corazón dispuesto o conforme a las cosas de Dios. Esto es maravilloso porque vemos que en Dios no hay edad, no hay tiempo. Moisés cuando fue llamado tenía 80 años. O sea, hay otros casos en la Biblia donde tenían bastante edad. Y bueno, y este es el caso de, digamos, de un rey que tenía apenas 8 años. Vamos a leer un poco lo que dice la palabra. Dice en Segunda de Reyes 22, dice el reinado de Josías. Dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adala, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Ahí está lo que les había dicho. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Recuerden que hubo solo 8 reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Así que miren la proporción, ¿no? 19 reyes en la parte norte, 20 reyes más una reina en la parte sur, y solo 8 de la parte sur hicieron lo correcto delante de Dios. Es un poco la proporción que uno ve delante de Dios. O sea, hay muchos que están ahí, como pueden ser pastores, eh, evangelistas, tanta gente que puede estar en cargos, ancianos o diáconos o lo que fuere, y fíjense que la proporción no es ni siquiera el 50%. Entonces, es más o menos lo que tenemos que esperar. Pero continuamos leyendo, dice, en el 22:3 dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que escoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido el pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. O sea, acá dice un montón de cosas maravillosas. A los 18 años fue cuando este joven tomó la idea, tuvo la capacidad digamos, la forma de querer restaurar la casa de Dios. La casa de Dios, por todo lo que dijimos, por tanta dejadez de tanto tiempo, estaba totalmente abandonada. Entonces mandó al sacerdote Isías a que restaure la casa, el templo de Dios. Ese fue el famoso templo de Salomón, que estaba totalmente abandonado. Luego, más adelante, se hizo el templo de Zorobabel, y bueno, que también fue destruido en el 70 después de Cristo. Y bueno, este primer templo de Salomón fue destruido cuando fue atacado por los asirios o neobabilónicos a través de Nabucodonosor. El caso es que le envía el dinero y le dijo que no se haga problema porque toda la gente era de confianza. Y yo digo, qué hermoso porque este rey confiaba en su gente, confiaba en que iban a hacer las cosas bien delante de Dios. Y yo digo, qué lindo que una persona con semejante cargo confíe en alguien para que administre. El otro tema es que la gente acá no tenía estudios o no tenía, digamos, universidades ni nada, y sin embargo eran todos carpinteros, tenían oficio y sabían cómo reparar las grietas del templo y bueno, todo lo que podían hacer, ¿no? O sea, era maravilloso todo esto. Y la edad sobre todo de Josías, 18 años. La verdad que para tomar semejante decisión había que estar muy bien delante de Dios, ¿no? Eh,
y manejar tanta gente, porque también hay que ver todo eso, o sea, manejar tantos materiales, tanta gente, tanta logística, y bueno, y todo lo que había que hacer, ¿no? No, muchísimo. Pero Dios estaba con él, evidentemente Dios estaba con él, porque dice, en el 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, e Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. Chico, cuando uno se pone en marcha con las cosas de Dios, más allá del dinero, que Dios lo multiplica porque Dios lo hace alcanzar y bueno, vemos que rinde las cosas de Dios cuando se quieren hacer las cosas de Dios bien, eh, no solo alcanza, sino que sobra. Bien administrado estamos hablando, ¿no? Siempre cuando uno haga las cosas como para el Señor. Pero Dios no solo cuida el dinero, sino que también les hizo aparecer el libro de la ley. El libro de la ley aparentemente acá se está refiriendo al Pentateuco de Moisés,